pero para nosotros es un día así. Cuesta tomar impulso el lunes. Sí. Más la semana pasada estábamos con el lío de la Feria del Libro. Hemos terminado así, sí, hemos terminado medio así cansados. Ay, sí, justo. Lo sacamos en vivo por redes sociales. Es la mayor llegada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar en nuestra compañía, por enlazarse a esta hora, 5 minutos, bueno, 4 minutos casi para las 9 de la mañana, estar junto a nosotros. Esta vez estaremos, como ya lo habíamos adelantado la semana pasada, conversando con otra gran mujer, una mujer que prácticamente ya es boliviana. Y bueno, para nosotros es bien lindo decirlo porque ambas hemos nacido en otros países. Sin embargo, le damos hoy día a día, minuto a minuto, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro cariño a la tierra boliviana que sin duda alguna nos ha acogido desde el momento en que hemos llegado hasta este país. Es interesante porque el trabajo que viene realizando mi invitada no solo está aportando, apoyando a la realidad boliviana, sino también a la realidad de otros países y por supuesto ya está casi cumpliendo 30 años de un largo trabajo en el ámbito digamos, de lo que se realiza específicamente en la ONU en diferentes programas y esta vez encabeza uno de los programas más importantes. Hablamos del Fondo de la Población para las poblaciones, que busca trabajar desde diferentes ámbitos por los países, desde el ámbito social, desde el ámbito de la mujer, desde diferentes políticas. Hoy nos acompaña nuestra querida Ana Angarita y quiero darle las gracias por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Saraí. Qué gusto estar en tu programa y qué linda introducción. Así me siento, boliviana de corazón. Así es. Muchas gracias, Ana, por haber aceptado la entrevista. ¿Cómo era la Colombia en la que nacías? ¿Qué recuerdas de esa Colombia? Bueno, a ver, nací en El Salvador. En El Salvador. Salí de El Salvador a los 5 años y bueno, regresé a Colombia. Casi sin conocer mucho qué estaba pasando, ¿no? No, Claro. de padres colombianos, sí. Y llegué a una Colombia, pues todavía, pues a los 5 años es muy poco lo que uno puede recordar, pero por la historia de vida que he tenido, he viajado mucho. Salí de Colombia en 1986. 86. Voy y vengo de vacaciones, está mi madre, mi padre ya falleció, y siempre, ahora en los últimos años, pero creo que va también con la edad propia, que empieza la nostalgia, ¿no? Por esa Colombia con la cual me siento muy identificada, pero también muy alejada de su día a día, ¿no? De los problemas, los desafíos. Ahora que estaré prontamente regresando, pues es una Colombia que quiero volver a conocer, con la que quiero vincularme nuevamente, pero lo que ha pasado con mi vida y mi sentir es que cada lugar que voy me enamoro de los lugares y no los quiero dejar, pero con Bolivia me ha pasado algo muy particular, porque con Bolivia empecé a venir acá en el año 1900, a partir del año 1990, porque tenía Bolivia como país a mi cargo dentro de la organización, y cada vez que me iba,
lloraba. Me daba mucha nostalgia dejar a Bolivia, de verdad llegaba a Nueva York, estaba en ese momento, con mucha tristeza, y siempre, siempre quise, y me decía, algún día quiero vivir en Bolivia. Y regresé, pues, casi después de 20 y pico de años. Entonces, tengo muchos recuerdos de lugares donde he estado, y de Colombia los tengo, pero como muy, muy partidos, muy divididos, ¿no? Hice toda mi carrera universitaria. Colegios sí lo viví en distintos países. Hice la carrera y bueno, y ahí después me vinculé a todo el trabajo internacional. Claro. ¿Por qué viajaba tanto la familia? Bueno, Saraí, mi papá era diplomático, por eso él estaba en funciones en El Salvador cuando nací. Y bueno, y siempre pues la familia lo acompañaba. Entonces, por eso. Y de ahí yo creo que también tenía una relación muy cercana con él. De ahí creo que también nació ese deseo de conocer otros mundos. Claro. Y sobre todo de contribuir, apoyar, ayudar en temas como los que trabajo actualmente. Claro. ¿Cómo es el diplomático que recuerdas de tu papá? Es decir, ¿cómo es el ser diplomático? Mira, bueno, el ser diplomático, él era una persona que ayudaba mucho a la gente. En los cargos que estuvo, cuando trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, ayudaba mucho a los extranjeros que llegaban por distintas razones a trabajar en Colombia. Les facilitaba los trámites, los ayudaba a ubicarlos, terminaba siendo casi que amigos de la familia y de la persona que llegaba al país. Pero en general era una persona sumamente noble, pero eso de ayudar y buscar formas de contribuir a la vida de las personas fue algo que me marcó mucho a mí. Y que hoy en día, tantos años después, pues lo tengo muy, muy dentro de mí. De las cosas que más lamento es que no me haya podido él acompañar en mis últimos años de vida, de carrera profesional, porque bueno, falleció ya hace 22 años. Y su vida diplomática fue una vida que acompañé, porque yo era la persona más que mi mamá o que mi hermana, que siempre lo acompañaba a los eventos. Estando todavía en la universidad, siempre me pedía que una recepción, que un evento de alguna conferencia. Siempre fue muy, muy allegada a él, muy apegada. Y sí, definitivamente, ahora que me preguntas, me marcó mucho Claro. en mi carrera. A veces no nos percatamos mucho de eso, o por un tema de no caer en el ámbito de la nostalgia, preferimos no pensar. Tienes toda la razón. Es una forma de Sí, escaparle sí. a ese dolor que prácticamente nos constituye, porque el ser humano está constituido por alegrías, por dolor, por felicidad, por nostalgia, por utopías, ¿no? ¿Cómo era tu hermana? ¿No tenía mucho que ver con este aire de diplomacia? ¿Era un poco más de la casa? No, fíjate, era más bien desapegada. Más bien desapegada, una vida muy independiente. Nos llevamos 3 años de diferencia, soy yo mayor. Pero vivía en otro mundo. Yo a veces me pregunto, más allá de lo que te relato sobre mi padre, que me marcó tanto para haber tomado un camino donde para mí lo importante eran las personas, ¿no? Llegar a las personas. Por ejemplo, te comento, cuando estaba así, antes de comenzar a hacer mi tesis en Colombia, tesis de carrera, fui a hacer trabajo en un centro comunitario, en un barrio muy, muy pobre, en los suburbios de Bogotá. Y allí trabajé, hice mis prácticas, yo estudié psicología. Y mi hermana estudió una carrera totalmente diferente, idiomas, alguna vez quizás también marcado por los viajes, en fin. Claro. Pero no se cruzaban nuestras creencias, principios. Eran como dos islas. Sí, 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 Algo así. muy diferentes, y somos actualmente muy diferentes. Tomamos caminos también diferentes, pero ella tiene también un lado muy humano también de ayudar a gente, niños sobre todo en Colombia, que viven en condiciones de pobreza.
pero la interlocución, el diálogo es muy diferente, ¿no? Entre nosotras. Mira, viviendo en la misma casa y viniendo de los Sí, mismos padres. así es. Qué lindo. La experiencia, imagino que un poco arrastras de tanto viaje, marcó no solo, imagino, no solo tu vida pensando en quizás no agarrarte de ningún espacio porque sabes que mañana vas a dejarlo, es decir, no agarrarte del todo, pero imagino que sí en esa posibilidad de poder comunicarte con diferentes culturas al mismo tiempo. Te llevas un poquito de cada cultura y luego eres capaz un poco de conocer los códigos de funcionamiento, de comunicación en diferentes países, independientemente de la lengua. ¿Cómo ha constituido eso tu personalidad? Uy, qué pregunta, Saray. Y lo has descrito muy bien. Siempre me he llevado un poquito de cada lugar, cada cultura, sobre todo las personas. Eh, tengo amigos en todos lados del mundo, amigos, pero así amigos cercanos, que no necesariamente son colegas o funcionarios de Naciones Unidas. Y siempre lo que me llevo son las personas con las que entro en contacto. Y en Bolivia en particular ha sido muy diferente porque son mundos tan diversos que he conocido en este país al cual quiero mucho. Y bueno, y obviamente algo que ha sido, digamos, una línea que ha atravesado mi vida son los temas de discriminación, ¿no? Estando en la universidad pertenecía a un partido comunista que me hizo ver una realidad muy diferente también en Colombia y me marcó. También mis colegas, una amistad también, pero una amistad de lucha. Y eso, digamos, todo lo que son principios, el reconocimiento, el ejercicio, la defensa, promoción de los derechos humanos, donde entra todos los temas de discriminación. Colombia es una sociedad muy clasista, entonces era también en su momento esa lucha, ¿no? Y lo que me he llevado siempre de cada lugar, más que digamos la hermosura del paisaje, de las montañas, porque he estado, así como he estado en Nueva York, he estado en Europa y he estado en Latinoamérica, es recordar las personas en esos lugares, ¿no? Sus sufrimientos, sus vidas, y continuar creyendo que puedo aportar mucho desde donde estoy y cuando dejé Naciones Unidas. También seguir aportando desde el lugar donde estés. ¿Cómo era ser comunista en el año 76? ¿En Colombia, cuando empezabas tu carrera? Empecé... ¿76 al 80? Yo regresé, estábamos viviendo en Uruguay, en Montevideo. Ahí terminé parte de mi bachillerato. Entonces regreso en el 72 a Colombia. Termino mi bachillerato y es en la universidad. Bueno, pero mi bachillerato, o sea, secundaria, ya empezaba yo a ir a los barrios marginados, a trabajar con las comunidades, sobre todo con las mujeres. Trabajé mucho en organizaciones, en el trabajo de organización comunitaria. Pero en la universidad es donde me hago entro a ser parte de este grupo. Y bueno, era ir a las manifestaciones, a las marchas, a escondidas, porque bueno, no porque mis padres fueran a prohibírmelo, sino porque era un mundo que no entendían y los reclamos, la injusticia, no lo veían, a pesar de lo que te comento de mi papá y bueno, de mi mamá, por supuesto, también que tenía otro lado también noble, pero era tener el libro rojo escondido en casa, era leer por la noche, artículos, notas que me pasaban mis compañeros de psicología, pero sobre todo era acompañarlos y era vivir con ellos una vida y un mundo que no era el mío necesariamente, porque bueno, por el tema de la diplomacia, el mundo Tenían diplomático. ciertos privilegios, claro. Claro, por supuesto, y los reconocía, pero no necesariamente tomaba partido de ellos o era parte de ellos. Yo era una persona y he sido siempre muy crítica de, pues precisamente de estas grandes diferencias e injusticias que existen alrededor del mundo y bueno, y en Colombia fue donde realmente empecé a sentirla. Claro. ¿Por qué psicología? ¿Por qué psicología? Quería medicina. Quería medicina. En esa época se hacían las pruebas psicológicas en el colegio antes de entrar a la universidad.
Y me acuerdo que la psicóloga que me hizo las pruebas y después me hizo la retroalimentación, me dijo que yo era una persona que necesitaba trabajar en ambientes abiertos, en el campo, trabajar en temas más cercanos a la gente, y que no aparecía medicina, pues como no tenía aspectos muy fuertes, y era ámbitos sí de Cerrados, en contacto, cierta pero medida. quizás muy individuales con paciente. Entonces dije, bueno, quizás va a ser la diplomacia, pensé, ¿no? Y además por mi papá. Sin embargo, yo creo que empecé a leer mucho, me interesé mucho por la mente humana, por el comportamiento humano, empezar a entenderlo. Y desde temprana edad, digo yo, y apareció un día en mi vida psicología y tenía mucha afinidad con esta psicóloga del colegio, y a veces iba y conversaba con ella. Y psicología social era en ese momento. Entonces yo decía, bueno, psicología social realmente me va a abrir ese camino para el trabajo con gente eh, con condiciones de vida diferentes a las mías, difíciles, con una lucha diaria. Y entré a estudiar psicología en Bogotá y ahí terminé, ahí hice prácticamente toda mi carrera, aunque el primer año lo hice en Inglaterra, primer año de psicología. Y En cuando, otro en idioma, otro con idioma, otro sí, pensum. como había vivido en Jamaica, entonces tenía, pues dominaba muy bien el inglés. Hablamos aproximadamente de cuántos países por los que has ¿Dónde he vivido? pasado durante toda tu etapa de adolescencia antes de 6 más o menos, mm, 5 o 6, 5 o sí. 6. Ok. Pero en Jamaica llegué a primaria y ahí aprendí a hablar en inglés. Cuando voy y paso a Uruguay, yo no hablaba nada de español, llegando a Uruguay. Pues el español de la casa, Claro. pero no para ir a un colegio y hablar en español. Han sido pues todos esos cambios. Pero siempre como que lo que giraba alrededor de mi vida era ese tema de trabajar con personas que sufrían en la vida, ¿no? Que vivían condiciones de pobreza, todo el tema de violencia, y eso pues por esa época y embarazo pues no era más bien era luchar contra las injusticias, porque habían personas que no tenían ni vivían las mismas privilegios que yo tenía en esos momentos, ¿no? Claro. Hacemos la primera pausa, conversamos con Ana Angarita. Es impresionante cómo a veces elementos de nuestras vidas anteriores, de nuestros años anteriores, nos van marcando sin que nos demos cuenta. Una hermana que estudia idioma, papá diplomático, estudia psicología, siempre está cerca de las personas a las que puede y quiere ayudar. Y bueno, no es en vano que esté ahora en Bolivia ocupando este cargo. Ya regresamos después de la pausa, continuamos conversando con Ana Angarita. Seguimos conversando con Ana Angarita, gracias por escucharnos. Si nos está escuchando en estos momentos por la doble, por la 88.3, sábado 8 de la mañana, recuerde, y domingo 13 horas. Y si nos está viendo por nuestra página de Facebook, también muchas gracias por estar en nuestra compañía. Ana nos comentaba cuántos viajes había hecho en el transcurso de la primera etapa de formación del ser, del individuo, y luego cómo había decidido estudiar psicología en conjunción con una línea política importante que sin duda alguna en esa etapa estaba como que marcando ciertas pautas en América Latina, en el continente latinoamericano fundamentalmente. Luego realizas una maestría en temas de, digamos, de la comunidad, es decir, sigues la misma línea de la psicología, pero mezclado con la comunidad. ¿Cómo entender, Ana, el concepto de comunidad, el concepto de ayuda, partiendo desde una posición que tiene que ver, por un lado, con posibilidades de tener cosas que no tienen los demás, posición privilegiada por parte de la familia, y por otro lado también quiero unirlo pensando en una institución organizada que además tiene evidentemente intereses en sí, como es el caso de la ONU u otras instituciones? ¿Cómo pensar a la comunidad o al concepto de ayuda desde esas posiciones? Mira, cuando estudié psicología, estudié en la Javeriana, Universidad Jesuítica. Siempre pensé, bueno, después de todo esto que te decía, que psicología era lo que yo quería.
la Javeriana tenía una formación más en psicología clínica. Sin embargo, cuando yo hago mis prácticas, opto porque tenías la posibilidad por hacer práctica en psicología social. Bueno, primero no te comentaba que en casa pues hubo mucho rechazo para que yo estudiara psicología porque era una carrera que no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo, decisión. no te brindaba, digamos, un bienestar, No tenía lucrosa. perspectivas económicas, Totalmente, básicamente. totalmente, sobre todo de parte de mi mamá. Ahí empezó mi primera lucha en casa, ¿no? Así ya frontal. De frente, claro. Bueno, entro a estudiar psicología, hago esa primera, cuando llega el momento, hago la primera práctica, además de que ya en el colegio había empezado visitando barrios, trabajando en los barrios marginados. Psicología social en este centro comunitario que era el centro que le brindaba distintos servicios a la comunidad, una comunidad muy pobre en Bogotá, y salí a los barrios, ¿no? Y de verdad hice mucho trabajo con las mujeres que las veía siempre con tanta desventaja frente a los varones, claro, a sus esposos, cómo trabajaba, cómo luchaba, cómo vivía. Y fui conociendo también, digamos, esa manera de organizarse que tenían, porque a su vez la comunidad pues reclamaba que no había alcantarillado, que no estaban las calles pavimentadas. Condiciones básicas. Básicas. Entonces, llegaba al centro comunitario, salía a la comunidad. Pero tenía que hacer una segunda práctica, que era psicología clínica, la que yo escogí. Y la formación en la Javeriana era más que todo psicoanalítica. Entonces, tuve esa combinación entre lo social y lo psicoanalítico. Lo social, conocer ese mundo, querer ser parte, en términos de contribuir a cambiarlo. Y tenía la parte psicoanalítica, que era conocer más al ser humano. ¿Sí? Claro. Entonces, tenía la posibilidad de estudiar fuera, porque también me quería ya alejar un poco de la familia, era muy difícil para mí. Era más la idea de independizarte que de salir del país, digamos. Sí, pero porque era muy difícil llevar estos temas en casa, es decir, sí, había un gran vacío entre cómo quería yo el mundo y cómo lo vivían mis padres, las personas que me rodeaban. Inclusive tú vivías en una zona que no estaba cerca de estas comunidades pobres. No, pobres. para nada. Era como, digamos, una zona residencial. Sí, residencial, exclusiva de alguna manera. Yo era la diferente en la casa, ¿ves? Entonces... La llamada oveja negra. Era muy difícil hablar de estos temas, era muy difícil comunicarlos y que además también hubiera un interés por saber por qué para mí era tan importante. Claro. Entonces empieza el movimiento de la psicología comunitaria en Estados Unidos, en esa comienzo de los 80. Todo el tema alrededor de la pobreza y cómo desde la psicología comunitaria se podía entender mejor, explicar mejor y desde ahí poder acercarse con unos enfoques diferentes el trabajo con las personas, con las comunidades, con la gente. Y termino psicología y me voy a hacer una maestría en psicología comunitaria en Estados Unidos, que me da muchos elementos, muchas herramientas para regresar a Colombia y seguir trabajando, porque regreso y busco la comunidad donde yo había hecho las dos prácticas de psicología social y comunitaria, y continúo trabajando en esa comunidad que ya estaba atravesada por una avenida. No había cambiado. Había cambiado, no estaban las mismas familias, pero bueno, seguí trabajando. Y como había hecho esa maestría en Estados Unidos y era un movimiento, sobre todo que estaba llegando mucho a Latinoamérica, entonces la universidad se interesó mucho por la maestría que había hecho y me propuso trabajar con ellos. Pero en ese momento aparece una posibilidad de trabajo en México, porque México quería abrir una maestría en psicología comunitaria en la Ibero. Claro, y tú eras una de las pocas que había pasado ya. Realmente pocas. Entonces me voy, diseño esa maestría en la Ibero, y estando ahí en México es cuando digo, ay, hay algo que me falta, hay algo que no es suficiente, y es el tema de políticas,
dónde se definen, dónde se deciden políticas para el desarrollo, por el desarrollo. Y entonces empiezo a pensar en el mundo del desarrollo y las posibilidades de encontrar trabajo en una organización internacional. Pero todo, como ves, es decir, ahora que tú me lo preguntas porque me estás haciendo pensar en todo esto, todo va, cómo se va encadenando, Claro. todo. Y en México encuentro me contactan porque estaba trabajando en una asociación de planificación familiar en ese momento. Yo había hecho lo de la maestría, es decir, organizaba la maestría, daba clases en la Ibero, y empiezo yo misma, puerta a puerta, a ir a las organizaciones, a distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, claro. mi currículum y eso, y un día me llaman del UNFPA y me dice, hay una colega que se va de maternidad y 2 meses, si quieres apoyarnos, necesitamos, viene una misión importante de Nueva York y necesitamos a alguien con tu perfil, etc. Y entro en el 1980 y pico, 86, 88. Como coordinadora. Apoyando en temas técnicos. Ya. Todavía no era coordinadora, era más bien facilitar y organizar esta misión de evaluación que llegaba al país, a México. Y como yo había estado trabajando en los temas de planificación familiar, de salud sexual reproductiva, entonces me orientan más por ese lado para el apoyo a esta misión. Trabajo con esa misión y el jefe de misión me pregunta un día en una salida que hacemos fuera de México si no me interesaría irme a Nueva York, y era como, a ver, repita, era como mi sueño, porque era UNFPA, sede donde se tomaban las decisiones, donde se diseñaban las políticas, ese mundo que para mí todavía era lejano. Y me voy a Nueva York, y ahí comienza realmente mi carrera con el Fondo de Población de Naciones Unidas, pero siempre buscando como esa parte que te hace falta de desarrollar más, ¿no? De cómo ya desde con marcos, Claro. digamos, internacionales, poder trabajar más los temas de desarrollo. Ana, hay una diferencia tangencial y creo que es una de las críticas que más les hacen los activistas, tanto a las ONGs como a las organizaciones internacionales, que tiene que ver con ese espacio, ese trecho del cual tú me estás hablando, que se cruza entre el trabajo directamente en la comunidad, en la calle, sin ocupar un cargo alto, y el trabajo que se realiza desde la organización, desde la construcción de políticas y propuestas en organizaciones internacionales. Ese trecho está atravesado, imagino, por muchísimos factores. Uno, dígase, espacios vacíos que todavía uno no encuentra cómo ocuparlos con una persona que pueda tener las dos caras o las dos posibilidades de comunicación, tanto con el ámbito de las políticas como con la gente de la misma calle. ¿Por qué sentías la necesidad de trabajar desde las políticas? ¿Por qué sentías que quizás trabajando en la comunidad estabas como que tapando un fuego, pero no estabas evitando que se enciendan otros fuegos? Estabas como que yendo digamos, cuando tienes una enfermedad, a quitar los síntomas, pero no a eliminar la raíz que crea esta enfermedad. ¿Sabes? Antes de llegar a Nueva York y ya, digamos, incorporarme a la institución, ya había hecho un recorrido muy importante, que además era un recorrido que empezó en la adolescencia, pasa por toda la universidad, donde mi referente era Colombia, su pobreza, sus desigualdades. Y en México no es muy diferente tampoco, ni las pobrezas, ni las desigualdades, las injusticias, pero pensaba que al estar en Nueva York podría también contribuir a la definición de esas políticas que fueran más cercanas y respondieran a las verdaderas necesidades de las personas, a conocer esos derechos vulnerados de las personas, y que con ese quizás romanticismo de aquella época todavía adolescente, estaba segura que podía incidir y contribuir a hacer cambios, ¿no? Pero sobre todo
porque una cosa es la sede y otra cosa es trabajar en los países, ¿no? Y sí hay brechas, ¿no? Entonces fue como buscar poder ya a partir de mi conocimiento vívido, vivido además con sufrimiento a través de la vivencia con otras personas, sí podría contribuir a esos cambios. Y fíjate, entre paréntesis, que cuando llego a Nueva York, entro a trabajar con la División de América Latina y el Caribe, y con otras colegas conformamos un grupo dentro del UNFPA, en ese momento, que era el que cuestionaba y criticaba las políticas. Y éramos conocidas, y siempre en una reunión ahí llegan, fue una lucha interna, Claro. con diferentes, no solamente era de Latinoamérica, sino de otras regiones del mundo, y formamos un pequeño movimiento que en su momento contribuyó a ver de una manera diferente esto que te digo de necesidades y derechos vulnerados, y conocer una región además como Latinoamérica, que en ese momento pues también era muy desconocida. Es interesante lo que cuentas, porque fíjate cómo ya no solo hablamos de un cargo, de ocupar un cargo y cumplir funciones, hablamos de un contracargo, de una contrafunción, como dentro de la misma sede que define las políticas, ser ese espacio o formar parte de ese espacio que critica las mismas políticas. Y eso es un elemento importantísimo que viene de haber trabajado en las bases. Hay muchos, digamos, dirigentes que empiezan en las bases y cuando llegan a ser los que toman las decisiones olvidan, en cierta medida, cómo funcionan las bases, cómo piensan, cuál es la psicología de los que están debajo, cómo muchas de estas mujeres de las que tú me hablas sentían que pese a que habían políticas y habían leyes, no estaban respaldadas por ellas y no podían utilizarlas porque no la conocían, porque no tienen en sus manos el poder de la información. Y eso sin duda alguna es una forma de liberarse, no en vano decía Martí, ser cultos para ser libre, es así. Y en esa medida, tú siendo la contrafunción dentro del mismo espacio de poder, digamos, ya pues estás representando y un poco estableciendo ese lazo con las bases. ¿Por qué las mujeres, tú siendo mujer, imagino que para todo este camino no ha sido fácil todo lo que has alcanzado y en algún momento te habrán mirado quizás de menos porque eras mujer, porque podías tener hijos en cualquier momento y pasar a la etapa de maternidad como le pasó a la señora a la que tú reemplazaste? ¿Cómo enfrentar esa doble lucha, tanto tú como mujer ante lo que querías hacer y llevando también contigo toda la lucha de aquellas mujeres que conociste? ¿Sabes qué? Cuando estando en el colegio, que era, pues el colegio era colegio católico, pero tenía una misión muy importante y era ayudar en los barrios pobres, ¿no? Y había muchas opciones, algunas querían irse a trabajar, no sé, a hacer prácticas, estoy hablando del colegio, no sé, en colegios, en organizaciones, en fin, pero yo siempre quise ir a los barrios. Y ir a los barrios quería decir ver a los niños en la calle, pues en el barrio, en la comunidad, descalzos, era verlos maltratados también por sus padres, castigados, pero era ver la vida de las mujeres desde que se levantaban, hora de la madrugada, porque íbamos muy temprano. Hasta el final, digamos. Hasta el final, que no paraban un minuto. Es decir, y tampoco reconocido ese trabajo y lo que hacían no solamente por su familia, sino por la comunidad misma. Y en ese intercambio, en esa ir y venir, porque eran pues meses, ¿no? Empecé a ver, eso que te decía al comienzo, era lo poco reconocido y valorado que era el trabajo de la mujer. Pero imagino que también la misma forma en la que las mujeres se veían. Es decir, uno de los problemas es que el otro, el espacio de poder, no te reconozca, pues dígase hombre en un seno familiar o dígase comunidad, y otro elemento es cómo la mujer en esos momentos en los que viene evidentemente educada en una familia machista donde le han dicho que siempre tiene que hacer lo mismo, aunque no se lo reconozca, cree que no debe ser reconocido lo que hace. Sí, y ahora que lo mencionas así,
yo te diría que a veces ni siquiera tenían el tiempo para pensar en ellas mismas. Claro. Y ver que existían esas desigualdades Claro. entre hombres y mujeres y cómo era valorado más el trabajo del hombre. Y siempre tuve una afinidad con las jóvenes mujeres de las comunidades. Es decir, con ellas me sentaba a tomarme el cafecito, con ellas agarraba la pala y cavaba cuando se estaba tratando de pavimentar. No sé, fue verla en todas sus dimensiones, Claro. pero con tanta injusticia, ¿no? Y eso pues atravesó y sigue atravesando mi vida. Y los temas de género en aquel momento, cuando estaba, por ejemplo, en Nueva York, también los luché internamente, vinculado a temas de derechos humanos, ¿no? Claro. Es decir, los derechos de las mujeres. Pero ha sido principalmente eso, Saraí, lo poco valorado, lo poco reconocido, lo discriminada, las desigualdades. Esa mujer que se acostaba cansada y tenía que madrugar al día siguiente para servirle al esposo, preparar a los niños para la escuela, los que podían acceder a la escuela. Claro, todo lo que se tenía que hacer y que era responsabilidad Y que sigue siendo igualmente hoy, ¿no? Claro. Han cambiado algunas cosas, pero siguen las grandes brechas. Tu trabajo en Bolivia también está marcado por eso, ¿no? Por el acercamiento constante y el trabajo por la mujer. Han presentado hace algunos años la historia de la mujer acá en Bolivia y cuáles han sido aquellas que han participado, digamos, en la construcción. Sí, este año cumplimos 50 años como Fondo de Población de Naciones Unidas y quisimos hacer una conmemoración, el Día Mundial de la Población, que se conmemora todos los años con distintos temas. Este año el tema era en línea con una gran conmemoración que vamos a tener en noviembre en Nairobi, que se cumplen 25 años de una gran conferencia que tuvo lugar en el 94 en Cairo, donde se puso al centro de los temas de desarrollo los derechos de las mujeres y la mujer, ¿no? Y la agencia hizo una transición entre aquello que antes era políticas de control de la natalidad a poner a la mujer como sujeta de derechos humanos, de derechos. Entonces quisimos hacer un reconocimiento a aquellas mujeres bolivianas, feministas, organizaciones que han trabajado por los derechos de las mujeres y siguen trabajando. Y fue un acto muy bonito porque fue nuevamente recordar, revivir, sobre todo recordar todavía las deudas pendientes de aquella conferencia donde los estados se comprometieron a cerrar las brechas de desigualdad y a que las mujeres pudieran ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo he visto también en 30 años los cambios que ha tenido mi propia agencia. Siempre he estado con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Estuve un tiempo trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, que también eso me dio una maravillosa experiencia, porque era trabajar con los comités de derechos humanos, era trabajar con el Consejo de Derechos Humanos, ver cómo se definían las resoluciones. Claro, efectivamente eso, ver cómo trabajan, cómo se piensa desde un espacio de una mesa y una silla, es decir, simbólicamente lo reduzco a eso, pero es el espacio de una mesa y una silla, ¿no? Y cómo llegan los informes de aquellos voluntarios que sí están en las calles y cómo se interpreta el informe, cómo se interpreta lo escrito y por otro lado, pasando a un nivel de mayor especificidad, tú decías en una conferencia internacional representando a Bolivia que durante todas las conferencias que habías escuchado en la mañana se había hablado de la mujer constantemente, ¿no? Pero que no se habían hecho las diferenciaciones entre los mismos tipos de mujeres que están en mayor espacio de vulnerabilidad dentro de un mismo círculo. Dígase, no es lo mismo, no es la misma realidad la que vive una mujer discapacitada con facilidades y con imposibilidades distintas a una mujer que tiene todas las posibilidades para acceder a un espacio de reconocimiento y de trabajo. No es lo mismo lo que pasa con las mujeres de la tercera edad o con las adolescentes embarazadas por violación o que han sido evidentemente víctimas de violencia, como
también dentro de la misma lucha comenzar a trabajar de manera diferenciada con los diferentes tipos de mujeres, tomando en cuenta que en las poblaciones hay todo ello, ¿no? Sí, no, tienes absolutamente toda la razón. Y eso que acabas tú de decir, por ejemplo, en Ginebra, recién cuando estaba en Ginebra se estaba debatiendo la convención para personas con discapacidad, sobre personas con discapacidad. Y lo estaba liderando Costa Rica, ¿no? Y eso de empezar a ver personas con discapacidad que podrían ser o afro-costarricenses, o bolivianas, o colombianas, los temas de discapacidad cruzado, además, con otra serie de discriminaciones. Claro, con temas de género, temas de etnias. Exacto. Claro. Entonces, Nueva York fue la lucha por los temas de género, de empoderamiento dentro de las políticas y nuestros programas de asistencia técnica, ¿no? Es decir, cómo incorporar ese enfoque. Eso fue una lucha no solo mía, pero como te digo, con este grupo. Y cuando voy a trabajar con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, es ya ese mundo de la normativa internacional, las resoluciones, las convenciones, y ahí también se abre otro mundo para mí. También me beneficio, digamos, de esos mundos, conocimientos, herramientas, en fin. Y entonces, ¿qué haces? Pues derechos de las mujeres, derechos humanos. Y hoy en día, bueno, hay avances muy importantes, en Bolivia, en muchos países, en la misma Colombia. Los hay. Pero no podemos sentarnos y tranquilamente decir, bueno, hay avances, porque siguen habiendo muchos desafíos. Claro. Y ahí es donde cobra sentido una agencia como la mía, ahora con la Agenda de Desarrollo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás. Es como incorporar también eso en la asistencia que brindas en los países, asegurarte que estás trabajando con esa diversidad de personas. Claro. Con sus vidas y sus luchas, ¿no? Y enlazado también con ciertos elementos, digamos, esenciales de desarrollo de un país, dígase economía, dígase política, dígase temas sociales, porque no se puede entender los avances que ha habido en temas de la mujer, al menos acá en Bolivia, sin entender los aportes y el trabajo que ha venido realizando el proceso de cambio, las propuestas que se planteaban desde el inicio. Independientemente de que nos falta mucho, no se puede entender esa lucha sin ver, evidentemente, los cambios políticos que ha habido en Bolivia, y me imagino que de igual manera en los demás países, claro. Sí, y con un gran reconocimiento que siempre hago y siempre haré es a los movimientos de las mujeres, a los movimientos sociales, claro, que han llevado también sus voces a estas grandes conferencias internacionales y de las cuales se han tomado acuerdos muy importantes entre los estados. Claro, la visibilización es un elemento importantísimo, porque podríamos hablarlo teóricamente, pero si no lo estamos viendo, es más difícil convencernos. Ana, la última pausa, el programa ya se nos está acabando. Okay. Lo lamento. Okay, yo también, podría conversar contigo todo el día. Muchas gracias. Me encantaría. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta ya estaremos hablando de las consideraciones de Ana Angarita desde el cargo que ocupa, pero también desde el día a día, al salir a las calles de nuestro país, sobre cómo está nuestra Bolivia y cuáles son los retos que aún nos quedan por delante, no solo a las mujeres, sino a todos, porque es un trabajo sin duda alguna conjunto. Ya regreso, deme unos minutos. Los últimos minutos de nuestro programa, gracias por acompañarnos. Si usted le ha quedado alguna duda o quiere conocer un poco más del fondo, del trabajo que realizan, toda la información la puede encontrar en internet. Existe toda la explicación de lo que se realiza, en cuántos países están presentes. Creo que son 150 países o un poco 192. Más. 190, por ahí, ¿verdad? Sí. Si han aumentado. Y es lo interesante de ello, que si aumenta es porque hay intención de estos países de trabajar, digamos, coordinadamente con esta organización. Ana, tú decías que es innegable los avances que han habido, cómo se ha venido trabajando en Bolivia y la visibilización también de los movimientos sociales de las mujeres. Sin embargo, me gustaría que desde tu mirada nos des tu opinión sobre cuáles son los elementos fundamentales en los que hay que trabajar de raíz para, por ejemplo, en el tema de la mujer, continuar con este trabajo de socialización, pero fundamentalmente de concientización. Lo que uno siente a través de la prensa, a través de los números, que mientras más campañas se hacen, más
casos de violencia aparecen. Uno dice, es contraproducente, es directamente proporcional. Mientras una mujer es consciente, una mujer más es consciente de sus derechos, aparece un hombre que nuevamente vuelve a violentar. ¿Tiene que ver ello con un tema de revolución, de cambios en la sociedad, de temor? Decían algunas personas, algunos psicólogos, es que una vez que el movimiento de mujeres se ha hecho más fuerte, de las mujeres se ha hecho más fuerte, los hombres comienzan a sentir que están siendo agredidos y la respuesta es más agresión. ¿Cómo podríamos analizar esta problemática tomando en cuenta el tema educativo, todo lo que hemos hablado? Saraí, mira, ¿qué nos preocupa a nosotros ahora como Fondo de Población de Naciones Unidas? El incremento de los feminicidios y de la violencia sexual, los embarazos en adolescentes, muertes maternas, ¿no? Son, digamos, como 3 problemáticas con las cuales yo personalmente me levanto todos los días y me acuesto todos los días pensando qué podemos hacer diferente, cómo podemos seguir acompañando al Estado, al gobierno en sus acciones, ¿no? Y en el caso de Bolivia, en particular, el tema, hay varios temas, ¿no? Está por un lado el tema cultural, sí, tú lo sabes muy bien, esa cultura machista, patriarcal, que no es diferente en Colombia, en Guatemala, que es solamente a través de la educación, pero llevando la educación no solamente a las escuelas, sino a los hogares. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho varias encuestas adolescentes para identificar los temas de violencia, las causas y de qué nos hablan, de falta de información por parte de los padres, el no tener acceso a no saber exactamente a dónde ir, dónde acercarse para poder denunciar, pero eso te estoy hablando para que veas, para marcarte cuáles han sido las diferencias. Eso de lo que empezamos a hablar de esas desigualdades, hombre-mujer, tratamiento hombre-mujer, cómo nace en esos hogares, pero ya digamos por un comportamiento aprendido, aprendido de valores, comportamientos, actitudes asignadas a hombres y mujeres y cómo cada uno debe vivir exactamente los roles. Entonces, nosotros le estamos apostando mucho a la educación integral para la sexualidad, muchísimo. Lo estamos haciendo a nivel de los municipios donde tenemos presencia, con direcciones educativas, con los consejos municipales de juventud. Estamos trabajándolo también a nivel de los servicios de salud. Hay políticas, y siempre lo digo, y eso no es desconocido tampoco para ti, la normativa tan avanzada que tiene Bolivia. Es uno de los países con mayor normativa en Latinoamérica. Donde quieras mirarlo y en el ámbito donde quieras mirarlo, pero ¿qué hacemos con esas normativas si tú te vas a un municipio, como suelo hacer yo que visito los municipios, y no tienen infraestructura, los servicios, no hay personal totalmente calificado para, digamos, recibir a esa joven que viene a denunciar violencia sexual o que no sabe si está o no está embarazada? O identificarlos, porque un trabajo, o sea, parte del trabajo es recibir a la persona que se animó después de 2 semanas de análisis, de temor, que decidió finalmente dar el paso. Y otro trabajo también tiene que ver con el tema del trabajo social, ¿no? Es identificar a la persona que en un ámbito muestra signos de violencia. Claro, todo el trabajo por supuesto, todo el trabajo de prevención. Es decir, nosotros trabajamos con los SLIMs, con los DNA, con las comunidades, las organizaciones de mujeres. Estamos haciendo siempre trabajo de prevención. Por ejemplo, la prevención de ese segundo embarazo, porque el primero no fue planificado, no fue intencional y fue resultado de violencia sexual. Entonces, es todo ese trabajo con la cadena, ¿sí? De violencia. Pero, lo que te decía,
recursos económicos, recursos humanos, condiciones también para cerrar esa brecha entre las personas, individuos, adolescentes y los servicios. Entonces le estamos apostando a la educación integral para la sexualidad y que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque hay mucha resistencia, porque ahí entran los temas de género, entran los temas de diversidad, el reconocimiento de los derechos, ¿sí?, que tienen personas con capacidades diferentes. Entonces, eso es como nuestra gran inversión a nivel de todos los municipios donde estamos. Pero a nivel digamos, de políticas más de carácter nacional, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo importante, brindando asistencia técnica, financiera, al servicio para la mujer y de despatriarcalización. Trabajamos con la Fiscalía, trabajamos con el Ministerio de Salud, ahora el Ministerio de Salud con la nueva política del SUS y ese compromiso por parte de la ministra, y lo digo porque hay un compromiso muy importante, con el Ministerio de Justicia, con la Comunidad de Derechos Humanos, con la Coordinadora de la Mujer, nuestro universo para poder insertar estas problemáticas y buscar nuevas formas, ¿sí?, de contribuir a la reducción de los embarazos, de las muertes, de los feminicidios, pues es, como te digo, nuestras grandes prioridades. Nosotros, el Fondo de Población se creó en 1969 y comenzamos actividades en Bolivia en 1972. Y estamos ya pues todo este trecho de años. Seguimos pensando que no hay el compromiso que se requiere, no en todos los municipios, no en todas las gobernaciones, seguir escuchando del acoso sexual, de la violencia sexual en las autoridades, es decir, no es fácil, ¿no? Y sobre todo el tema de la denuncia. Hoy en día se denuncia. La semana pasada estuvo con nosotros la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que seguramente viste ahí a través de medios, y ella hablaba de la importancia de ese compromiso por parte de las autoridades. Es decir, no puede ser posible que una niña no vaya segura a la escuela porque el profesor la puede molestar, o una estudiante, o una profesora también dentro de la universidad. Es decir, el tema del acoso sexual, de la violencia sexual y los temas de embarazo requieren de presupuesto, requieren de políticas que realmente vean más de cerca, con lupa, lo que está pasando en la comunidad, que se denuncie y que se sigan apoyando, digamos, estos nuevos mecanismos que en estos momentos ha establecido el gobierno para dar curso a la prevención de la violencia. Generar evidencias, estudiar más, investigar más los patrones culturales que marcan y refuerzan esas desigualdades entre hombres y mujeres. Claro, a través del conocer cómo se comportan, podría uno ir directamente a la raíz, lo que ya decíamos antes. Ana, ojalá y se cumplan muchos años más de la UNFPA acá en Bolivia. Dijiste al principio que te queda poco tiempo acá. Sí, lamentablemente ya voy a entrar a mi fase de jubileo, no de jubilación, sino de jubileo, prontamente. Y me llevo tanto de Bolivia, pero continuaré en mis luchas de regreso en Colombia. Qué bien, qué lindo. Te agradezco muchísimo por haber venido, por la entrevista. Gracias por este programa, por la entrevista. Por tanto trabajo y bueno, si bien te llevas mucho de Bolivia, Bolivia se queda con mucho de ti. Así que te agradezco, de verdad. Muchas gracias. Bueno, esperemos que la persona que venga en el lugar de Ana sea tan buena como Ana, no sé si logrará ser mejor, pero tan buena como Ana en estas miradas que son tan conjuntas, tan activas y que se relacionan muchísimo y directamente con lo que pasa en la comunidad, en la calle, en la casa, en el día a día. Y es a veces lo que necesitamos de aquellos que toman las decisiones y construyen las políticas, que lo hagan evidentemente pensando en cómo se desarrolla, en cómo se piensa, cómo se actúa en el día a día fuera
de los espacios de decisión. Así concluimos nuestro programa. Recuerde usted que nos puede escuchar durante el fin de semana en la doble, en la 88.3, sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas, y que también puede volver a ver este programa a través de nuestras redes sociales. Ha sido un gusto haberles acompañado estos minutos en la mañana de este lunes y les recordamos que estaremos sin duda alguna con una próxima invitada la próxima semana. Gracias por la compañía y hasta la próxima.